Desde hacía bastante tiempo los miembros del Parlamento se habían dedicado a observar con mirada suspicaz las actividades de la Compañía de Jesús. La oportunidad de actuar contra la misma se les presentó con ocasión de un proceso iniciado en el Parlamento de París. Se acusaba a los jesuitas de formar un Estado dentro del Estado, tanto en el ámbito de lo temporal como en lo espiritual. Reproché que se fundaba en que la compañía se había enriquecido fabulosamente con sus intervenciones y actividades bancarias, así como mediante el tráfico con los países americanos. En Italia y en España se solía depositar dinero en sus comunidades con el 2% de interés. La confianza pública que se hicieron acreedores los miembros de la compañía, tanto por sus riquezas como por la exactitud en cumplir sus compromisos, los convertía con frecuencia en depositarios de sumas considerables, que una hábil administración hacía fructificar en sus manos, sin acusar por ello murmuraciones ni desconfianza. De este modo se expresaba el representante de Francia en Nápoles. Según el Parlamento, los jesuitas representaban un peligro para la nación. Tratan de minar el poder del Estado para aumentar su propio poderío y el de Roma, alegaban los miembros del Parlamento, exigiendo que fueran desterrados del país. Sin embargo, Francia no fue la primera potencia en expulsar a los jesuitas de su territorio. En Portugal, el ministro Pombal había obtenido en 1759 su expulsión, movido por la política llevada a cabo por ellos en los territorios del Brasil, y por cierta participación que les atribuyó en un atentado perpetrado contra el rey José I. En 1762 a 1764, el Parlamento de Francia promulgó una serie de disposiciones por las cuales todos los bienes de la Compañía de Jesús eran confiscados y sus miembros expulsados del territorio francés. La misma medida se aplicó después en los demás países regidos por la familia de los Borbones. Choiseul llegó a creer que los miembros del Parlamento serían más fácilmente manejables si se les permitía actuar a su antojo en aquella campaña contra los jesuitas, pero el duque se equivocaba acerca de este punto. Conseguida su victoria, los parlamentarios exigieron de nuevo el restablecimiento de sus antiguos privilegios, cada vez con mayor energía, y Choiseul se vio obligado a concesiones sucesivas, cada vez también mayores. En aquellas circunstancias, una joven de extraordinaria belleza, la condesa du Barry, efectuó su entrada en la corte y en el mundo político. Su aparición en escena tuvo como primera consecuencia la clausura en 1771 de la residencia tan frecuentada por Luis XV en el Parque de los Ciervos. La condesa du Barry. Juana Bécu, condesa du Barry, fue la favorita más célebre de la historia de Francia. Su ingreso en la corte y su advenimiento a la dignidad de favorita oficial del rey fue el mayor escándalo de un reinado ya tan pródigo en inmoralidades. Sus enconados enemigos describían a la du Barry como mujer que explotaba sin reparo alguno el influjo que ejercía sobre el monarca, degradando a Luis XV y exponiéndolo a las burlas del pueblo. En pocas palabras, aquella deliciosa criatura arrastraba por los suelos lo ya escaso que quedaba del prestigio real. En el momento en que Luis XV la conoció, quedó prendado de ella. Mujer de frágil belleza, de cabellos rubios dorados, la boca más linda del mundo y la sonrisa más coqueta, apenas había gran señora que supiera componerse con tanto arte y refinamiento como ella. Aunque era de escasa inteligencia, mostraba en público un carácter rebosante, ni demasiado presuntuosa ni en exceso insoportable. Sus numerosos enemigos la trataban de prostituta en sus libelos y canciones. He aquí una letrilla de la época. Todos nuestros lacayos la habían poseído, cuando deambulando por las calles 20 monedas ofrecidas a su vista la decidían inmediatamente. Mera calumnia. En todo caso tenía muy poco de honesta en el momento de producirse su primer encuentro con el rey. Nacida en 1746 en Vaucouleurs, hija natural de una humilde costurera y de un recaudador de contribuciones, supo sin embargo penetrar en los círculos mundanos donde sus encantos y su insinuante belleza atrajeron muy pronto la atención. Tenía a su cargo un negocio de modas y al propio tiempo era modelo de alta costura. Fue primero la amante de un oscuro aristócrata del conde Juan de Barry, apodado el Taimado, que dejó en plena libertad a su amante cuando ésta atrajo las miradas del duque de Richelieu, uno de los mayores vividores de la época. Richelieu introdujo su conquista en el Palacio de Versalles y procuró que la viera el rey. A partir de entonces se convirtió en Madame du Barry, mediante un improvisado matrimonio con el hermano del Taimado, a fin de ser presentado oficialmente en la corte en 1769. Hugues, obispo de Sens, en el Sermón de la Cena, predicado en presencia del rey y de la du Barry, se atrevió a decir las siguientes palabras: «Saciado Salomón de voluptuosidades y cansado de haber apurado para despertar sus sentidos gastados todos los géneros del placer que rodean al trono, acabó por buscar un placer nuevo en los restos viles y repugnantes de la corrupción pública». Juana Bécu
contaba entre sus indiscutibles encantos un buen humor inalterable, que le permitía oponer su mejor sonrisa a las más venenosas injurias. Pese a sus orígenes plebeyos, nada tenía de vulgar. Su conversación era sumamente correcta y manifestaba ser una seductora de amplia experiencia amorosa. Con todo, quienes la trataron afirmaban que en modo alguno era una mujer perversa. Cabe decir en su descargo que la favorita se interesó muy poco por la política. Los más importantes acontecimientos, escribía Senac de Meilhan, que la conoció hacia 1785, pasaron ante sus miradas como escenas proyectadas por una linterna mágica. No se mezcló nunca en ellos, y de la mayoría de sucesos solo le quedaba un recuerdo confuso. Esta mujer, a quien nadie previniera en su juventud contra el vicio y que se vio arrastrada al mismo por la miseria y las malas compañías, nunca causó mal alguno con deliberada intención de dañar. Fue la suya una moderación digna de tenerse en cuenta, debido a su posición, por lo que tiene derecho a merecer la indulgencia de la gente de moral más severa. No obstante, resultó imposible para Madame du Barry evitar del todo el acoso de las intrigas políticas. Su protector, el duque de Richelieu, figuraba entre los adversarios más irreconciliables de Choiseul, por detestar la docilidad del ministro con relación al Parlamento, por su interés en consolidar la alianza franco-austríaca y por sus ideas anticlericales. Richelieu intuyó de antemano hasta qué punto Madame du Barry le sería útil en la lucha silenciosa emprendida contra el primer ministro, y no dudaba de que se pondría de su parte. También Choiseul se percató de la situación al primer golpe de vista, pero cometió un grave error de táctica, iniciando al momento una campaña de descrédito contra la favorita. Madame du Barry se colocó al frente de la oposición. Choiseul hubo de dimitir su cargo y a finales de diciembre de 1770 recibió de Luis XV la orden de retirarse a sus posesiones privadas. Como Luis XIV, Luis XV se hallaba persuadido de que los reyes constituían entes superiores, incluso a los ojos de Dios, y que le serían perdonados todos sus desórdenes. Como un día amenazara al duque de Choiseul con las penas del infierno, y éste le replicara que también el monarca corría idéntico riesgo, Luis le contestó: «Ah, para mí es diferente, yo soy el ungido del Señor». Conviene señalar que Rey no desposeyó de su cargo a Choiseul movido solo por los encantos de la bella Juana. Ante todo, Luis se proponía acabar con los parlamentos. Solo podía llevar a cabo sus planes con de Maupeou, leal cortesano, hombre dotado de sangre fría, intrépido y defensor convencido de las prerrogativas regias. En 1771, por consejo de Maupeou, el rey Luis XV sustituyó los parlamentos por nuevos tribunales de justicia, cuyos miembros eran nombrados por el propio monarca. La monarquía salía vencedora, pero solo en apariencia. Todo el mundo se asombró de un cambio tan fácil, comenta el historiador Lavallee. La corte se cegó hasta el punto de creer que la nación solo quería el despotismo monárquico y nadie comprendió la elección que se había dado. Todos los resortes del gobierno estaban muy enmohecidos cuando caía convertido en polvo el mismo órgano de la resistencia, débilmente impelido por el dedo del cortesano de una prostituta. Pero no lo veían de este modo Luis XV ni Maupeou. El rey se creía más fuerte que Luis XIV y Maupeou más grande que Richelieu, y creían haber restaurado la monarquía por haber desaparecido los dos partidos que dividían la sociedad, los jansenistas y los jesuitas. Qué vértigo había herido a los poderes sociales cuando no pensaban más que en destruirse unos a otros. ¿Y por qué manos? Madame de Pompadour había derrocado a los jesuitas y Madame de Barry a los jansenitas. ¿Qué dos campeonas tenía el reinado de Luis XV? Qué ceguedad la del trono al lisonjearse de haber destrozado las dos únicas armas que contenían a los innovadores y al creerse en el apogeo de su poder, siendo así que iba a enfrentarse a solas y cara a cara con el pueblo. El último rey absoluto. Aparece María Antonieta. El día de Navidad de 1770, cuando el duque de Choiseul atravesaba las calles de París para retirarse a vivir un dorado exilio en sus posesiones, los habitantes de la capital lo aclamaron como a un héroe. A sus ojos Choiseul era el enemigo de los jesuitas y el amigo de los parlamentos. Entre las personas que rodeaban al rey hubo también alguien que no pudo retener sus lágrimas cuando el duque subió al coche para abandonar Versalles. Se trataba nada menos que de la esposa del delfín, María Antonieta, que solo contaba a la sazón 15 años de edad. La princesa se sentía sola en Versalles y lo estaría más todavía después de la partida de Choiseul, el hombre que lograra gestionar su matrimonio con el delfín de Francia.
cuando durante la primavera de 1770 la joven austríaca pisó el suelo de su nueva patria, en Estrasburgo, primera ciudad francesa del trayecto, sintió desvanecerse un tanto sus temores en cuanto a la antipatía que pudiera suscitar por su linaje Habsburgo. La princesa escribía a su madre, la emperatriz María Teresa, una carta rebosante de encantadora ingenuidad. ¡Qué gentiles son los franceses! He sido recibida en Estrasburgo como la hija más amada. Me dedican tantos cumplidos que casi tengo miedo porque no sé si verdaderamente merezco tantos agasajos. Más tarde, cuando María Antonieta vio por primera vez al rey, que le salió al encuentro junto con el delfín en el camino de Compiègne, Luis XV se mostró lleno de amabilidad, llamándolo su nietecita. Poco después sobrevino el primer contratiempo, cuando el rey ofreció un brillante festín en su honor y apareció en él Luis XV, en compañía de una dama elegante y hermosa a quien llamaba simplemente su amiga. Las hijas del rey, señoras de moral severa y de edad algo madura, persuadieron a la delfina de que tratara al amante del monarca como si no existiera nadie en el mundo que ostentara el título de condesa Dubarry. María Antonieta siguió este consejo al pie de la letra. Tal fue el comienzo de una prolongada y enconada discordia que muy pronto acarrearía importantes consecuencias políticas, pues a causa de la misma se vio amenazada la alianza franco-austríaca. Al embajador austríaco le desagradaba aquella peligrosa situación. Por su parte, el rey deseaba que ambas primeras damas de la corte vivieran en paz y armonía, y así se lo comunicó a María Antonieta. Acordándose a tiempo de las recomendaciones maternas, debéis obedecer al rey lo mismo que a vuestro marido, María Antonieta cumplió lo que esperaba que hiciera. Durante una recepción en palacio se acercó a la Dubarry, a quien hasta entonces nunca se había dirigido, y pronunció unas palabras que se hicieron históricas. Esta tarde hay demasiada gente en Versalles. Luis XV murió en consecuencia de la viruela en 1774. Antes de morir había hecho el balance de su vida y de su reinado, escribiendo en su testamento: «He sido un mal rey, en parte a causa de mis propios defectos y también por culpa de los malos colaboradores». Hasta en su lecho de muerte conservó toda su capacidad de autocrítica. La condesa de Dubarry abandonó la corte inmediatamente después de la muerte de Luis XV y no volvió a aparecer en la escena política hasta la Revolución Francesa, época en que la ex favorita actuó como abnegada intermediaria entre los que intentaban oponerse al movimiento revolucionario. Cuando la desgracia se abatió sobre la familia real, la condesa puso su fortuna personal a disposición de Luis XVI y de María Antonieta, demostrando así que no carecía de valor ni del sentido de la gratitud. A consecuencia de ello, los revolucionarios la condenaron a la guillotina en diciembre de 1793. Un nuevo rey, Luis XVI. Luis XVI, nieto de Luis XV, reinó por espacio de 15 años antes de que estallara la revolución. Fue aquel un periodo en que los problemas no cesaron de crecer y agravarse, hasta llegar a un momento en que no se vislumbró ninguna solución posible. Una época en que la cultura del antiguo régimen llegó a su punto culminante y los privilegiados pudieron dedicarse sin trabas a una existencia dorada en que se saboreó toda la dulzura del vivir. En 1760 decía Rousseau en el Emilio: «Nos aproximamos al estado de crisis del siglo de las revoluciones. Me parece imposible que duren mucho tiempo las grandes monarquías de Europa. Todas han brillado y todo estado que brilla está muy cerca del declive. Tengo en pro de mi opinión razones más especiales que esta máxima que acabo de expresar, pero es inútil manifestarlas porque demasiado las conocen todos». Algunos contemporáneos perspicaces creyeron a la sazón que solo un espíritu genial podría poner remedio a la pavorosa situación en que se hallaba sumida la monarquía de Francia. Desgraciadamente, Luis XVI no era ningún genio y ni siquiera poseía una enérgica personalidad. En otras circunstancias hubiera sido un perfecto burócrata o trabajador manual, pues poseía todas las cualidades requeridas para ello: orden, sentido del deber y extraordinario amor del trabajo. El monarca era un hombre bueno, honrado y afable, precisamente el tipo de esposo que la reina María Antonieta calificaba con su habitual desparpajo de «pobre diablo», en carta dirigida a una íntima amiga. En el transcurso de los años, el pueblo francés se forjó la misma opinión de aquel bonachón. Era de carácter lento, torpe en sus maneras y hasta tal punto irresoluto que el solo hecho de tener que adoptar cualquier decisión le significaba una verdadera tortura. Este joven difícilmente sabrá enfrentarse con la chusma revolucionaria, había hecho de él Luis XV. En efecto, Luis XVI permaneció indeciso entre los principios de la monarquía, del derecho divino en que fuera educado y las ideas de reforma social esparcidas por todas partes.